Expresionismo, surgido a principios del siglo XX en el país germano, se define como un movimiento de vanguardia caracterizado por la representación subjetiva, distorsionada y deformada de la realidad, reaccionando de manera contraria a los principios de objetividad del impresionismo. Algunos ejemplos. El Grito, pintura realizada en 1893. Se considera una obra con enorme carga emotiva. Por ello y por la época cuando fue pintada, se considera precursora del expresionismo alemán. Las óperas Wozzeck. Música. Wozzeck es una ópera en 3 actos con música y libreto en alemán, del compositor austriaco Alban Berg. La Torre Einstein. Arquitectura, de Heinrich Mendelssohn. Observatorio astrofísico situado en el Parque de las Ciencias de Albert Einstein, en la ciudad alemana de Potsdam. Fauvismo. El fauvismo o fauvismo fue un movimiento pictórico de vanguardia que tuvo su origen en 1905 en París, Francia. La máxima plástica del fauvismo fue la exaltación del color, sustentada en la idea de que la creación surgía del instinto más que del intelecto o incluso de los sentimientos. Ejemplos. La raya verde, hecho por Henri Matisse en 1905. La raya verde es fruto de los salvajes experimentos pictóricos de Matisse, con los que quería liberar el color de la función descriptiva para que éste actuara como su fuerza independiente. Luz, paz y placer, 1904, por Henri Matisse. Matisse muestra una escena en un atardecer de la playa, un tema típico del impresionismo, pero él no trata de ser fiel a la realidad y utiliza el color de forma arbitraria, saliéndose de la tradición y huyendo de la proporción y la perspectiva. Mujer con sombrero, 1905, Henri Matisse. Los críticos rechazaron la arbitrariedad del color, el aspecto de la obra inacabada y el tipo de pincelada, un retrato que no trataba de ser fiel a la realidad, y no fue bien recibido por los críticos ni por el público, si bien fue adquirido por la familia Einstein, los famosos coleccionistas de arte. Futurismo. La corriente artística del futurismo forma parte del vanguardismo, o también llamado los movimientos vanguardistas. Buscaba representar la vida contemporánea con la exaltación de lo sensual y lo guerrero, así como el uso del tema recurrente de las máquinas y la tecnología representado en velocidad y movimiento. Ejemplos de las corrientes artísticas. En escultura, formas únicas de continuidad en el espacio, creado por Umberto Boccioni. Representan los 2 pilares fundamentales del futurismo, la simultaneidad y el dinamismo. Por ello se captura el espacio, el movimiento de la figura y con ello el tiempo. La ciudad se levanta, pintura creada en 1910 por Umberto Boccioni. Las pinceladas son rápidas y cortas, y con ellas el artista logra transmitir el movimiento y la potencia de los animales. Fotografía. Los hermanos Bargaglia, Antón y Arturo, fueron los fotógrafos más representativos del movimiento. Se utilizaron técnicas nuevas como la doble exposición o la distorsión de las lentes y la óptica. Cubismo. El cubismo fue un movimiento artístico que nació en Francia entre los años de 1907 y 1914. El cubismo rompe con las leyes de la perspectiva clásica y descompone los objetos en estructuras geométricas. El cubismo consiste en representar un objeto o una persona desde varios ángulos al mismo tiempo. Ejemplos. Las Damas de Avignon, hecho por Pablo Picasso en 1907. Las señoritas. Presentan 5 figuras desnudas, supuestamente trabajadoras de un burdel, con cuerpos angulosos y miembros casi desarticulados en un plano pictórico bidimensional, inspirado en las máscaras africanas y en la escultura ibérica. Picasso adapta el estilo primitivista para apartarse de la pintura tradicional europea. Guernica, Pablo Picasso, 1937. Guernica es uno de los cuadros más famosos de Pablo Picasso por su fuerte sentimiento antibélico y sus imágenes gráficas. Picasso pintó Guernica en respuesta al bombardeo de Guernica, una ciudad del norte de España, por parte de las fuerzas nazis y fascistas el 26 de abril de 1937. El cuadro transmite el sufrimiento de la ciudad por la violencia y el caos de la Guerra Civil Española. Mujer llorando,
Pablo Picasso, 1937. La mujer que llora. El cuadro se basa en las atrocidades de la guerra y en los cientos de personas que murieron en el ataque. En concreto, una mujer que sostiene a un hijo muerto. Esta mujer y el niño también aparecen en el monumental mural antibélico de Picasso. Dadaísmo. El dadaísmo fue un movimiento artístico compuesto por diferentes géneros, como la literatura, la pintura, la escultura, la música y las artes gráficas. Se caracterizó por oponerse al positivismo, pensamiento científico basado en el concepto de la razón, y por estar en contra de las tradiciones literarias y artísticas. Ejemplos. En pintura, LHOQ es una obra de Marcel Duchamp, en que interviene una reproducción de la Gioconda, pintura que fue hecha por Leonardo da Vinci. Este es uno de los ejemplos de rebeldía contra lo que se consideraban los ejemplares cuasi sagrados de la historia del arte. En literatura, Cabaret Voltaire de Tristan Tzara se considera como uno de los hitos más importantes del movimiento dadaísta. Pintura, Fontaine de Marcel Duchamp ha sido tratado como uno de los primeros lienzos de arte conceptual y ha sido interpretado como una crítica a la sociedad y al mercado del arte. Surrealismo. El surrealismo propone una teoría de lo inconsciente, de lo irrealista, de lo irracional como medio para cambiar la vida, la sociedad, el arte y el hombre por medio de la revolución. No es un movimiento con unidad de estilo, sino una serie de investigaciones de artistas individuales, cada uno con un estilo propio. Ejemplos. Carnaval de Arlequines, de Joan Miró. Se trata de una pintura inspirada en las alucinaciones de Joan Miró, en un momento en el que atravesaba por problemas económicos. El propio Miró mencionó que intentó traducir las alucinaciones que produciría el hambre, mas no describió lo que se veía en sus sueños. The Tragedy of Images, de René Magritte. En la pintura se puede ver una leyenda que dice: esto no es una pipa. El texto se encuentra debajo de una pipa muy realista, por lo que se plantea un problema entre el lenguaje y el significado. Poeta oscuro de Antonin Artaud. Este poema es representativo del surrealismo. En estas líneas del poema se yuxtapone al poeta con los pechos de una doncella, algo que es bastante irracional y en consecuencia surrealista. Expresionismo abstracto es un movimiento pictórico contemporáneo dentro de la abstracción en concreto, las tendencias informalistas y materias posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Se hace del acto de pintar un gesto espontáneo. Es un tipo de automatismo que plasma el estado físico y psíquico del pintor. Les mencionaré las obras. William de Kooning, Mujer en un bosque, 1963 al 64. Es el inicio de una serie de mujeres grotescas, feroces, que expresan adoración por la mujer y al mismo tiempo transmiten la fuerza del poder femenino. Jackson Pollock, Masculino y femenino, 1942 al 43. Estas pinturas demuestran al espectador la dualidad de la naturaleza del artista, que combina elementos masculinos y femeninos. William Basiotes, Marino, 1960 al 61. Es un ser marino que lavaba el puente. Mológicamente significa la errancia, el vagabundeo. El siguiente es el pop art. El arte pop es un movimiento artístico surgido en Reino Unido y Estados Unidos a mediados del siglo XX, inspirado en la estética de la vida cotidiana y los bienes de consumo de la época, tales como anuncios publicitarios, comic books, objetos culturales y el mundo del cine. A continuación, les hablaré de algunas obras. El Gran Chapuzón por David Hockney. La imagen es de una casa moderna, donde se observa un gran chapuzón de agua, creado por una figura no vista que aparentemente saltó desde el trampolín. La siguiente es La chica ahogándose de Roy Lichtenstein. Para lograr esta pintura, Lichtenstein usó como fuente Run for Love, un cómic publicado en 1962 por la editorial DC Comics. En la imagen se ve a una mujer ahogándose en sus propias lágrimas. Por último, pero no menos importante, la siguiente obra es Yo fui el juguete de un hombre rico, Eduardo Paolozzi. Este collage simula la portada de una revista llamada Confesiones Íntimas y fue creado a finales de los 40 por el artista, que tomó imágenes exmilitares estadounidenses publicadas en las revistas. También tenemos al arte conceptual. El arte conceptual es un movimiento artístico en el que la
conceptualización o la idea es más importante que la obra de arte como objeto físico o material. Las ideas prevalecen sobre sus aspectos formales o sensibles, a modo de que lo artístico es el concepto. A continuación les diré algunas de las obras. Merda de artista, Piero Mazzoni, 1961. El artista exhibió en la Galería Pescetto en 1961 su obra consistente en 90 latas que afirmaba que contenía 30 gramos de sus heces con las especificaciones escritas en la etiqueta en varios idiomas. El siguiente es El dibujo de König, borrado, Robert Rauschenberg, 1953. El autor pidió a Willem de Kooning, uno de los grandes autores del expresionismo abstracto, un dibujo que fuese muy querido para él y difícil de borrar. Este es el resultado. Por último, tenemos a La silla cubierta de grasa, Joseph Beuys, 1964. La obra maestra que representa un episodio de la vida del autor, que le marcó de por vida en el que, tras un accidente de avión. Hiperrealismo es una corriente artística, especialmente pictórica, que surge a finales de la década de 1960 y que se basa en la reproducción fiel, casi fotográfica, de la realidad con una nitidez y definición semejante a la exactitud. Obras: Duane Hanson, Supermarket Lady Escultura, 1969. Es una crítica mordaz a la sociedad, en este caso estadounidense, o sea, a su consumismo. La siguiente obra es Ralph Goins, Dinner, Pintura, 1990. Usa fotos que él mismo ha tomado representando su entorno familiar en California, incluyendo los comensales, supermercados y lugares de comida rápida. Por último, pero no menos importante, tenemos a Rock Mueck, Newborn, Escultura, 2002. Retrata el cuerpo humano de un bebé a una escala bastante mayor, representando partes del cuerpo humano. Postmodernismo es un movimiento filosófico, cultural y artístico que surge a finales del siglo XX, como reacción a las ideas intelectuales y filosóficas de la modernidad. Obtiene su nombre por haber sucedido al modernismo como corriente filosófica. Les voy a mencionar algunas de las obras. Una y tres sillas, 1965, por Joseph Cusod, vía MoMA, Nueva York. Joseph Cusod, y esta obra se considera como una de las primeras obras de arte conceptual, que como él definiría, se trataría de una investigación o reflexión en torno a la naturaleza de arte. El siguiente es Díptico de Marilyn, 1962, de Andy Warhol, vía Tate, Londres. El formato del díptico de Marilyn, 1962, refleja la forma de una obra de arte cristiana que representa a la Virgen María, por un lado, y a Jesús crucificado por el otro. La comparación hace referencia a la idolatría de Marilyn Monroe. Por último, tenemos al Pergamino Interior, 1975, Caroline Schneemann, vía Tate, Londres, una serie de 13 fotografías que documentan la interpretación histórica de Caroline Schneemann de History Scroll, 1975, ante una multitud en Nueva York. El siguiente es la transvanguardia. Es un movimiento artístico italiano de la posmodernidad. Es una técnica artística de grabado en hueco. Las marcas capaces de retener el tinte o la tinta son hechas por el artista sobre la placa. Las siguientes obras son Figura, 1982, Sandro Chia. La musculatura acentuada de las figuras de Chia recuerdan los desnudos de Miguel Ángel y de Alberto Savinio. La siguiente es Scissors a Butterflies, 1999, Francesco Clemente. Las pestañas de las mujeres se prolongan en forma de antenas, como las de las mariposas. El elefante de Giotto, 1986, Enzo Gucci. Las cavernas producen miedo, están llenas de muerte, pero es precisamente esta muerte que proporciona la capacidad de inventarlo todo de nuevo. Es un descendimiento, un intento de encontrar una base de sustentación en las profundidades.